La semana que viene tenemos una invitada, nos vienen a hablar de terapia de habla y de fonoaudiología. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar de extracciones hoy. Entonces, realmente, el tema de las extracciones suele ser un procedimiento que puede llegar a tener una carga negativa en el paciente. ¿Ok? En la conducta. Muchas personas ya le comentan al niño lo que le va a pasar. Un amiguito, la nana, la mamá o el papá, le dicen, mira, posiblemente te pongan alguien que te entiende, se lo dicen. Entonces ya el niño puede llegar un poquito predispuesto a consulta ese día. ¿Ok? No es tan fácil en todos los niños hacer las extracciones por el tema de la conducta, no por complejidad del caso. Ahora bien, hay casos en nutrición primaria que sí son un poquitito complejos. Por ejemplo, si hay mucha destrucción, si no queda mucho remanente coronario, puede ser un poquito más complejo. Difícil en el paciente el control del dolor, la anestesia. La inyección, ¿verdad? Todo ese proceso, las sensaciones de adormecimiento, del hormigueo, como ustedes se ponen anestesia, ¿verdad? Que se siente como ese hormigueo, que se siente inflado, que se siente gordo. Son sensaciones que imagínense, si ustedes se sienten raro, como ustedes se lo pusieron en el laboratorio de anestesia, imagínense en un niño de 3 años. ¿Ok? Entonces, es un tema difícil. Muchos niños automáticamente empiezan a decir que se lo quiten, quítamelo, 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 quítamelo. Pero es algo que lamentablemente hay que hacer. ¿Ok? Y no es un momento agradable casi siempre. La ansiedad del paciente infantil, sobre todo ya los que están conscientes de lo que va a pasar, de lo que está pasando, un paciente que venga ya a una extracción ya es un poquitico más complejo, porque el paciente puede estar un poquito predispuesto, como yo les dije, a lo que va a pasar. Hay niños que se portan súper bien, hay niños que no dan ningún tipo de inconveniente, no dan trabajo, no pasa absolutamente nada, pero hay otros que sí dan un chingo de trabajo. Y se pueden trabajar súper bien, ustedes pueden hacer las restauraciones súper bien hasta el momento que llega la extracción. Normalmente, con temas de manejo de conducta, les recomiendo que las extracciones traten de dejarlo hacia lo último. Porque si el paciente está colaborando, ustedes están haciendo restauraciones, pueden empezar a restaurar todo y dejar esas extracciones de último, como el quizás lo más complejo, quizás lo más difícil, quizás lo que pueda alterar la conducta del paciente, porque si ustedes entran de entrada, hacen una extracción, puede ser que la próxima vez que vayan a hacer una simple restauración o sellantes, el paciente no quiera colaborar o ya está predispuesto a lo que pasó la última vez. Y ahí juega un poquito la técnica de manejo de conducta de sensibilización, empezando lo más sencillo y empeorando hasta llegar a lo más complejo. Y así el paciente pueda como conocerlos y ver que no está pasando nada. Y sobre todo si son extracciones en anterior, traten de dejarlo anterior para último siempre en planes de tratamiento. Porque si ustedes le resuelven lo anterior, que es lo que se ve, a la mamá posiblemente no vuelva más, se desaparece. La preocupación casi siempre es el sector anterior, entonces traten de dejar siempre el sector anterior para último. ¿Cuándo en nutrición primaria están indicadas las extracciones? Primero, lesiones de caries no restaurables. Hay veces donde por más que yo pueda, por más terapia pulpar que yo pueda hacer, por más corona que yo pueda hacer, lamentablemente es una extracción. O sea, no tengo de otra. Traumatismos, hay veces que el traumatismo es tan grande, hay veces que el paciente se da de tal manera que se puede fracturarse la raíz de un simple, o sea, de caerse, de darse con el borde de la mesa. Se da, se fractura la raíz y lamentablemente hay que extraer. Situaciones de riesgo para el germen del diente sucedáneo. Ahora se los ejemplifico con una radiografía para que lo puedan entender, pero básicamente, si yo tengo un proceso infeccioso en un diente primario donde se vea que ya me puede afectar al diente permanente. Lamentablemente, si el paciente tiene un proceso infeccioso en un molar primario, donde ya se vea un proceso, una lesión periapical que afecte al diente permanente, se acabó ese diente primario. Hay que extraerlo, lamentablemente, aunque esté entero. Aunque esté completico y se pueda perfectamente restaurar, se sacrifica. Porque yo tengo que poner y darle prioridad al diente permanente sucedáneo. O sea, yo tengo que tratar de mantenerlo lo más sano posible. Hay veces que los ortodoncistas nos indican extracciones. Necesito que hagas extracciones de tal, tal y tal para tratamiento de ortodoncia.
quizás para aliviar apiñamiento, para mejorar como que la forma en que vienen los dientes. Erupciones ectópicas, un diente que erupciona en un sitio donde no es su lugar. La más común es incisivos que erupcionan por lingual. Está el incisivo primario y por detrás erupciona el incisivo permanente. Y el incisivo primario no se termina de caer. Muy común, es una de las primeras razones por que los niños van a consulta. Normalmente es el primer encuentro del niño y puede ser un poquito tricky ahí. Razones médicas de carácter general. Pacientes que tengan algún tipo de cardiopatía, alguna condición sistémica, no se hace terapia pulpárea. Se extrae todo automáticamente. No se hace el intento de hacer la terapia pulpárea. Si el paciente tiene una lesión que está involucrada con pulpa, para afuera. No se salva, no se trata de hacer nada, no se hace lo posible para mantenerla, sino que se extrae porque puede poner en riesgo la vida del paciente. Los dientes que erupcionan de manera ectópica, ¿eso es lo que le dicen andana? Popularmente, pero nosotros no decimos nada. ¿Okay? El que yo escucho a los pacientes en clínica, andana. Sí, es una erupción ectópica, correcto. El término andana es un término popular, es un término que se usa aquí en el pueblo. La verdad es que es un término incorrecto. Okay, el término correcto es erupción ectópica. Anquilosis, más o menos hablamos la semana pasada, cuando ese diente se une, ese hueso alveolar, y el diente parece como sumergido, y algún tipo de anomalía dentaria, como también vimos la semana pasada, sobre todo los dientes supernumerarios. Los dientes supernumerarios van para afuera, todos. Entonces, miren, dientes anteriores, no hay nada, por más que yo quiera hacer, ¿verdad? Por más malla que yo pueda hacer, lamentablemente, esto va para afuera. Lesiones no restaurables. O sea, ya yo no tengo alternativas. O sea, lamentablemente, lo mejor ahí es extraer. Puedo intentar hacer algún tipo de tratamiento más complejo para tratar de ver si lo puedo salvar, pero hay algunos casos que no hay forma de hacerlo. Aquí igual, miren el remanente dentario, no tengo remanente en estos tres incisivos. Extracción, lamentablemente. Son dientes que se extraen relativamente fáciles. El tema aquí es la anestesia, en el anterior duele mucho, molesta mucho, pero la extracción en sí es muy sencilla. ¿Okay? Pero sí, dientes no rehabilitables. Traumatismos. ¿Okay? Este paciente se cayó, tuvo un traumatismo. Miren las fracturas, miren aquí una de las fracturas por donde va, miren aquí la otra fractura por donde va, y obviamente todo este pedazo se ve aquí. Esta es la pulpa que está expuesta. ¿Ok? Lamentablemente, una extracción. Por más que uno quiera hacer, en este caso se decidió extraer. Hay que tener pendiente que en este caso puede salir, se puede fracturar aún más uno luxando, ¿ok? Y haciendo la extracción. Entonces hay que hacerlo bien despacio y con calma, aunque el niño esté llorando. Entonces, este imagen no se ve muy bien aquí por la luz, pero básicamente aquí lo que les quiero ejemplificar es el tema de un proceso periapical en un diente primario que puede estar afectando a uno permanente. Miren aquí. Fíjense en este molar. Este molar tiene una corona de acero puesta, por eso se ve aquí esto tan radiopaco. Eso lo vamos a ver en ortopediatría 2. Y si ustedes se fijan, miren su premolar sucedáneo. El premolar sucedáneo tiene este capuchón, aquí. ¿Lo ven? Una línea radiopaca. Ven que se ve continua la línea. Se ve bien, yo la puedo seguir, yo la puedo trazar, por así decirlo, con un lápiz. Miren el de atrás. En el de atrás ya se hizo un tratamiento pulpar, se hizo una pulpotomía. Aquí hay una pulpotomía realizada, aquí hay un material restaurador provisional. Y si ustedes se fijan en el polículo de este premolar que está aquí, viene por aquí y aquí está interrumpido. ¿Lo ven? Sí. Los procesos periapicales en molares primarios se dan en la zona de Furca. Si ustedes se fijan, aquí se ve un poco radiolúcido. Esto posiblemente afectó este premolar. ¿Ven el folículo cómo se ve interrumpido? Esto es una extracción. Esto no hay nada que hacer ahí, lamentablemente. Aún, si ustedes se fijan, la raíz mesial está relativamente completa, hay un poquito de reabsorción, la distal sí tiene un poquito más. Pero en este caso, lamentablemente, yo tengo que priorizar a este premolar, porque esto va a ser para toda la vida. Entonces, en este caso, yo extraigo esto y coloco un mantenedor de espacio para poder
guardar el espacio de este premolar. Hay que poner un mantenedor de espacio. Aquí queda mucho hueso todavía remanente. Si se fijan de aquí a aquí, hay que unos 5 milímetros de hueso todavía. Eso no se puede dejar así. Pero la extracción se va a hacer siempre que por ejemplo una lesión de carne afecta la pulpa y hay una lesión apical o zona forzada. Tiene que haber una lesión en fulca que afecte al premolar. Pero si por lo menos hay una lesión de carne que afecta la pulpa, pero hay una lesión No, apical, se restaura. la pulpa abdominal, la pulpa abdominal. Sí, se restaura. Ajá. Se hace la terapia pulpar y la restauración. Sí. Ajá. Pero en ese caso hay que evaluar, por ejemplo, longitud radicular, reabsorción, hay que evaluar diferentes factores. Pero casi siempre en ese caso sí se puede hacer la terapia pulpar. En este caso, de que ya yo veo que mi folículo está siendo afectado, ya no tengo más que hacer. Ya es extraer, porque yo tengo que darle prioridad a este premolar. O sea, yo tengo que, lamentablemente, tratar de que este premolar esté sano para la vida completa. Esto se va a caer con tal de años. En este caso, otro traumatismo, miren aquí el absceso, aquí arriba. Normalmente en el sector anterior, cuando yo tengo un absceso postraumático, eso también pudo fuera, porque está muy cerca al germen del permanente. Entonces, una extracción igual. Un absceso en el sector posterior, igual. Salud. Donde este lo está causando este molar primario y también extracción casi siempre, ¿ok? Dependiendo, ¿verdad?, de la reabsorción y así. Hay veces que sí se puede hacer toda la terapia pulpar, pero en este caso sí se hizo la extracción. Erupciones ectópicas, como estábamos hablando. Un diente que erupciona por lingual. Esto es la razón número 1 por la que asisten a consulta un niño de 6 años. Normalmente hay gente que nunca lo lleva al odontopediatra y ya a los 6 años, cuando el niño ya escuchó de todo, le erupciona un diente por lingual, no se cae el diente primario. Este es el incisivo lateral que está erupcionando por lingual, este es el incisivo lateral primario, no se ha caído, normalmente no tienen mucha movilidad, hay veces que sí, y ellos deciden llevarlo por primera vez a consulta a los 6 años cuando le pasa esto. A retirar el primario. Normalmente sí. Y luego con ortodoncia se echa. No. Este diente se extrae, miren, realmente no hay un estudio científico que yo les pueda decir que cuando un paciente llega así hay que hacer la extracción al 100%. Ok, de rutina se hace la extracción, pero si yo tengo un paciente, por ejemplo, que llega por primera vez, que llega con muchísimo miedo, que no se porta bien, y yo no quiero pasar trabajo, yo le digo, mira, no le va a pasar nada. Esto realmente es up to you. Podemos hacer extracción. Si el niño quiere que yo se la haga, yo se la hago, yo no tengo ningún inconveniente. Normalmente no quiere, pero muchas veces sí. Si hay veces que los niños quieren que yo se la haga, yo se la hago, yo no tengo ningún inconveniente. Pero esto no le va a causar ningún daño al paciente, no le va a causar dolor. Hay una mamá que dice que le duele, que llaman al consultorio y dice que tiene que el diente le salió por detrás y que le duele muchísimo. Eso no duele, eso es mentira. Eso no duele, eso no le causa nada. Pero normalmente sí de rutina se hace la extracción, pero no te lo puedo decir como científicamente de que hay una justificación de por qué hacerlo. Ahora bien, cuando yo extraigo aquí, este diente sigue erupcionando por lingual, pero la lengua, a medida que va hablando el paciente, lo va empujando solo. No lleva ortodoncia, no lleva aparatología, no lleva ningún tipo de alambre, no lleva ningún tipo de retenedor. La lengua lo va a llevar solito a posición a donde tiene que estar, solo. No hay que hacerle absolutamente nada. Ahora bien, si ustedes se fijan, en este caso puede ser que sí haya espacio suficiente, mesodistalmente hablando, pero hay veces que no. Entonces, por más que el paciente, ¿verdad?, lo empuja con la lengua, como que no cabe. Entonces, ahí es donde viene el apiñamiento. Casi siempre esta erupción por lingual es signo de que falta espacio. O sea, falta de espacio en un futuro va a terminar en ortodoncia, casi siempre. ¿Ok? Y estas extracciones no son únicas de incisivos, ¿ok? Pueden suceder en cualquier diente. Fíjense aquí, está erupcionando un canino ectópico. Este canino permanente está erupcionando totalmente por vestibular y todavía hay permanencia del canino primario por palatino. ¿Ok? Es más raro, no es tan frecuente como incisivos, pero puede pasar en cualquier diente, no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Hay premolares que erupcionan por vestibular, ectópicos, hay incisivos que erupcionan igual por vestibular, ectópicos, hay unos que erupcionan por palatino, puede pasar en cualquiera, pero lo más común
sigue incisivos inferiores. Ese es el más común. Miren este es un incisivo permanente central que está evolucionando por palatino. Todavía tengo permanencia del incisivo primario aquí en vestibular. Fácil, o sea, anestesia tópica y ya. Casos de anquilosis. Esto no es un diente que tiene erupción, esto es un molar primario que está anquilosado. Miren el reborde. Miren aquí, no me tanto. Ok, sumergido. Entonces, esto va para extracción y este también. No se ve bien por la luz. Y anomalías. En este paciente, fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 dientes supernumerarios. Ok, son dientes que van para extracción todos. Inclusive creo que aquí hay otro, aquí hay como un molar que está superpuesto también. Ese es como el segundo, este es el segundo y este es el tercero, porque míralo aquí, este es el segundo y este es el tercero. Pero no, como que está como traslapado ahí, tapado en una muy mala posición. Y eso que es una tomografía, es un corte tomográfico, o sea que simplemente está así. Y ahí entre el camino. Aquí, Premolar. ahí, No, del otro lado. aquí, Ahí. ahí hay otro, ajá. Sí. Hay otro supernumerario ahí. Aquí hay 3, aquí hay 3, aquí hay 1 y aquí hay 1. Este paciente no tiene ningún síndrome, no tiene nada. Simplemente tiene 8 dientes supernumerarios. No tiene ninguna condición ni nada, o sea, totalmente normal, nada. Pero sí, tiene 8 dientes supernumerarios. O tenía porque ya se lo extrajeron. Entonces, hay veces que a la ortopediatra nos mandan dentición permanente para extraer. Yo lo único permanente que hago son premolares. Ok, después de ahí no los hago porque no me gustan. En caso de que ustedes tengan que hacer extracciones de dientes primarios en clínica, los hacen en clínica afuera con nosotros. No hay que ir a la cirugía, no hay que pedir la bandeja, no hay que ponerse la bata, nada de eso. Ok, simplemente en la parte de afuera se hace la extracción normal, tranquilos. Ahora bien, si hay que extraer un diente permanente, sí, eso sí se va para cirugía. Si es un niño, si es un paciente pediátrico, sí les recomendamos que traten de citarlo un día que estemos uno de nosotros, por si pasa algo, por si necesitan que nosotros ayudemos a hacer la extracción permanente del punto 1. Y cuando hayamos esa cirugía en Ajá. los instrumentos, No, te los dan en cirugía. Ajá, te los dan todos en cirugía. Tú llenas la misma hojita azul, igualito, y lo buscas en la ventanita. Y te lo dan. Te la preparan en la bandeja igualita. Pero en dentición permanente, como yo les dije, sí se van para cirugía, para la cirugía ya propiamente dicho. Salvo que sea algo como muy específico. Pero no creo. Ok, a cirugía. Entonces, dentición permanente, ustedes saben igual, que ustedes han visto, lesiones de caries no restaurables, traumatismo, anquilosis, anomalías dentarias, y la única que yo hago es por ortodoncia. Ok, es el único motivo de que yo haga una extracción en mi consulta privada de un diente permanente. Es solamente por motivos de ortodoncia, que son casi siempre premolares. Ok, y no es que me guste mucho. Si ya es un molar o algo así que hay que extraer, yo sí lo prefiero. Yo sí no me meto en eso. Anomalías, en este caso lo vimos la semana pasada, aquí hay un diente supernumerario. Aquí, eso es extracción, eso se mantiene ahí. Aquí hay un premolar extra, si se fijan, con lingual. Hay un tercer premolar que está erupcionando, eso va para extracción, eso no se mantiene, eso no se hace absolutamente nada. Casos de dentición permanente joven. Cuando yo hablo de dentición permanente joven, me refiero a dientes permanentes que no tengan el ápice cerrado. Ok, que tengan ápice abierto. El ápice, acuérdense que se cierra posiblemente, casi siempre, en 3 años después. Entonces, un diente permanente joven son muy fáciles de extraer porque no tienen la raíz formada. Entonces, con ligera luxación, uno lo agarra bien, salen muy fáciles, son muy sencillos. ¿Okay? Si, por ejemplo, si les mandan, como ustedes ya tienen en clínica, en cirugía, si les mandan del conservador de aorta a hacer premolares y tienen ápice abierto, son cirugías muy fáciles de hacer. Entonces, ¿cuándo no hago extracciones en el paciente? Inmadurez psicológica del niño. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una noción ectópica y tiene una condición del neurodesarrollo que yo de verdad, para hacerla tengo que pasar demasiada lucha, prefiero dejarla.
O sea, eventualmente esa ilusión ectópica se le va a caer. ¿Por qué? Porque el diente que está por lingual se va a seguir moviendo hacia adelante y eventualmente él se va a terminar cayendo. Hay mucha gente que espera. Hay mucha gente que dice, que sí, le salió por detrás y se le cayó. Bien, en un momento de la historia se le va a caer. Entonces, por ejemplo, si hay un paciente que de verdad tiene una inmadurez psicológica de que no hay forma de hacerlo y que los papás no lo quieren agarrar, que uno no quiere hacer un trabajo, se le va a caer, no pasa absolutamente nada. Inmadurez física del niño, deficiencia en el sistema inmunológico del paciente o algún tipo de coagulopatía. El semestre pasado, creo, tuve un paciente que tenía, al parecer, una coagulopatía no diagnosticada. Y la mamá mandó la foto al día después, una cubeta llena de sangre. Literalmente, todo lo que el paciente botó, la cama, mandó foto de la cama de la almohada, llena de sangre, una loquera. Entonces, en esos casos, hay que tener una muy buena historia clínica para poder prevenir ese tipo de cosas. A mí me pasó una vez que me mandaron unos premolares también, eran 2 solamente. La paciente ya no la conocía, llegó por primera vez, y en esa primera cita, la mamá me trajo todo y se hicieron las 2 extracciones. O sea, como que yo me preparé para hacer las 2 extracciones ese día, porque ya el ortodoncista lo había extruido, para que estén todavía mucho más flojo, entonces nada, bien. La mamá no sabía nada, para eso. Yo no sé al día de hoy, porque esa paciente solamente vino donde mí por esas extracciones. Yo hice la extracción y la sangre eran coágulos. O sea, lleno. Yo nunca había visto eso, yo hasta me asusté. Yo dije, se me va a morir esta muchachita aquí. Me voy a buscar un problema, eran unos italianos rarísimos. Y yo dije, no, se me va a morir la niña. Entonces, de verdad, poniendo gasa, parando el sangrado, tratando de parar el sangrado, las tablas no se comprimen. ¿Ok? Cuando tú haces la extracción de un premolar, no compriman la tabla. O sea, no la aprieten ni que para parar el sangrado, porque eso después para el ortodoncista es mucho más difícil. Entonces, hay que tener eso muy pendiente, que hay pacientes que de verdad necesitan una historia clínica muy, muy detallada. Y enfermedades renales graves cuya evolución puede empeorar por práctica de un procedimiento. Hay veces que de verdad, una extracción porque el diente tiene movilidad, no es necesario. Okay. No todo diente que ustedes reciban en clínica que tenga una ligera movilidad hay que extraerlo. Okay. El proceso de la muda de dientes, del intercambio, de la exfoliación es natural. Entonces, hay veces que sí, que si el paciente definitivamente te dice de que mira, sí, por favor, quítamelo, bien. Pero si no, es un proceso natural, se puede dejar ahí. Okay. Por más requisitos que ustedes tengan. Entonces, historia clínica detallada, de lo hablamos. En caso de que yo tenga dudas, en caso de que yo necesite confirmar algo, necesito hacer interconsultas, aunque sea por una extracción, no importa. Okay, aunque sea por una extracción súper sencilla. Es mejor tú tener la indicación del médico de cabecera para tú asegurarte de que todo esté bien. Porque, por ejemplo, si es un paciente que tiene algún tipo de cardiopatía y tú le metes anestesia con adrenalina, simplemente porque estaba muy fácil, tú dijiste, no le va a pasar nada, y le da algo, es un problema. Ok. Consentimiento, autorización de los diferentes especialistas del niño. Mandar por escrito todo, se manda, el paciente tiene que ir donde la doctora o el doctor y me traen toda la información a mí, ya por escrito. Y consentimiento informado. En este caso, se los voy a leer porque no se ve bien. Este paciente tenía un bloqueo atrioventricular de 2º grado. Entonces, tenía una condición cardíaca, donde yo tenía que hacer unas extracciones para poder, no me acuerdo de por qué, pero había que hacer unas extracciones porque tenía unas soluciones ectópicas, creo que no se le caían. Y hubo que hacer interconsulta por ese tema cardíaco que él tenía. En este caso, la doctora dijo que se podían hacer las extracciones, no había contraindicación, no hay que darle profilaxis contra endocarditis infecciosa. Hay veces que hay pacientes que hay que darle profilaxis antibiótica. Okay. Y el corazón estaba sano. La anestesia local de preferencia, siempre evitando fármacos que depriman la frecuencia cardíaca. O sea, no utilicen epinefrina. Okay. En este caso, hubo que usar mepivacaína porque la doctora de cabecera del paciente, la cardióloga, dijo que no se utilizara epinefrina. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Hay veces que hay que hacer interconsultas antes de hacer una extracción, por más sencillo que sea. Entonces, antes de hacer la extracción, necesito radiografía preapical, como se da ámbito en cirugía.
hay que ver radiografía periapical para yo poder ver qué es lo que hay. Explicar todo al niño, al paciente. El paciente no entiende, el paciente no siempre va a entender como un adulto. Ahora bien, yo explico, pero yo explico de una manera limitada. Yo normalmente, si esa cita se agenda, le digo a los papás que se mantengan al margen con lo que van a decir. Trata de no decir nada, trata de mantenerte al margen, yo le explico aquí. Lenguaje claro, no decir mentiras. Ok, traten de no decir mentiras, traten de decir la verdad, pero disfrazado. Te va a poner una crema, se va a sentir gordo, se va a sentir inflado, yo te voy a enseñar un espejo, es una sensación solamente, no te va a pasar nada. En un rato se te va a quitar, en un rato te van a comprar un helado y en un rato se te va a empezar a quitar. Pero eso es para dormir al diente. Si lloras, el diente se puede despertar. Y si se despierta, tenemos que hacer todo esto otra vez. ¿Ok? Utilización de anestesia tópica antes de la anestesia local. Siempre les recomiendo que utilicen anestesia tópica. A mí me gusta en gel, en crema. Pero en la clínica hay tanto en gel como en spray. Hay gente que le gusta mucho el spray. A mí no me gusta. El spray como que cuando tú lo echas, como que se riega en todo. A mí no me gusta, a mí me gusta en gel. Yo lo pongo con un hisopo. Hisopos estériles, seco, y lo pongo directamente en la zona donde yo quiero poner la puya, ¿verdad? Y también en el paciente describir lo que va a sentir. Cuando te infiltran anestesia, primero se siente como un poquito como frío, después se siente caliente. Se siente que uno está apretando. Lo que duele realmente es la infiltración, ¿verdad? Como cuando entra el líquido en el tejido y el tejido expande. Eso es lo que realmente duele. Entonces, infiltración muy lenta. Muy lenta. Lenta. Nada de entro y trap. No. Despacio. Para que se vaya absorbiendo y el tejido no se expanda tan rápidamente. Entonces, explicar, se va a sentir gordo. Número 1, se va a sentir inflado, vas a sentir un hormigueo, vas a sentir hormiguita, lo que ustedes quieran, lo que ustedes entiendan. A mí me funciona mucho lo de que se va como a sentir gordito. Los pacientes como que lo entienden bastante fácil. Tener pendiente que la luxación, ¿verdad? Se siente. O sea, no es que tú estás trabajando como un muerto, sino que cuando tú luxas, hay presión. Entonces yo siempre le digo, mira, yo voy a agarrar el diente y le voy a hacer así, y le voy a hacer así, y le voy a empujar. Ok, se va a sentir que yo te estoy empujando, pero cuando yo te empuje no va a doler, pero sí vas a sentir presión. Entonces tienes que tener eso bien pendiente de lo que es dolor versus lo que es presión. Tú te das cuenta en el niño, no solamente en el niño, hasta en adulto, te das cuenta cuando por ejemplo aprietan la mano, cuando aprietan los ojos. Hay como características de dolor propiamente dicho, hay unas que sí son de presión. Entonces, primero, tengo que secar. Para anestesia tópica, lo primero que tengo que hacer es secar la zona. Si la zona no está seca, no se absorbe nada, o sea, la están poniendo en balde, no la están poniendo para nada. Ahora bien, cuando yo voy a empezar esto, ya yo tengo que tener el calcule listo. No es que, yo voy a secar, voy a poner anestesia tópica y después me voy a voltear y le voy a poner y me voy a armar mi calcule. No. Aquí el calcule ya listo, armado, todo, la puya topueta, la aguja corta siempre, ok, aquí no se usan aguja larga, aguja corta para todo, ya sea infiltración, ya sea una troncular, ya sea que cuando, todo aguja corta, aquí no se usa aguja larga. Inclusive, a mí me gustan unas que son extra cortas, que son todavía más cortas, sobre todo para el sector anterior, son cortiticas. Entonces, seco, primero tengo que secar, segundo, coloco anestesia tópica, ok, tengo que dejar que la anestesia tópica haga efecto, unos 2 minutos ahí, puesto, esperando, tranquilo, no hay presión de nada. Uno se pone muy nervioso al principio, ¿ok? Uno se asusta, uno no sabe cómo va a reaccionar el niño, pero no se asusta al principio. Ese miedo se le va quitando después ya cuando están con clínica 5. Pero les da un poquitico de temor, cuando el niño empieza como que a quejarse, se me asustan un chin, entonces hay veces que nosotros tenemos que sentarnos y hacerlo a nosotros, pero no, traten de mantener la calma, ¿ok? Porque hay gente que sí le da un poquito más de miedo, digamos. Entonces, anestesia tópica,
y paso a la infiltración. ¿Ok? Para desviar la atención del paciente, y aquí, ¿verdad? Distracción, mucha distracción, técnica de manejo de conducta de distracción. Otra cosa que pueden hacer es, si ustedes se fijan, aquí no hay ningún espejo, como ustedes ven en cirugía, que se paran con el espejo muy bonito, y el separador, y el paciente no se mueve. No, suélteme el espejo, suélteme todo. Aquí con la mano, ponen la mano aquí, lo que pueden hacer es empezar a mover el tejido. ¿Ok? Para distraer, como una técnica de distracción de que la infiltración no se sienta tanto. Igual, si van a anestesia aquí, agarren, yo para no meterme la mano en la boca, pero, ¿verdad? Lo agarran, mueven el tejido, ¿ok? Para distraer de lo que realmente está pasando, sino que están infiltrando despacio, pero están moviendo el tejido para que no se sienta tanto. Se siente, pero imagínense, es algo muy desagradable, ¿verdad? Que te pongan anestesia, es algo súper, súper desagradable para mí. Entonces, imagínense para un niño. Entonces, una vez yo terminé de infiltrar, tengo que esperar. No es que infiltro y de una vez voy a sacar la muela. No, tengo que esperar. Tengo que esperar que el paciente se anestesie, tengo que esperar, tengo que confirmar signos y síntomas, tengo que esperar ese hormigueo, que se siente gordo, todas esas sensaciones tengo que esperar a que suceda. Nunca me digan que si al niño le duele. ¿Te duele? Porque él te va a decir que sí. Todas las veces te va a decir que sí. Siempre te va a decir que sí. Aunque sea mentira. ¿Ok? Úsenme palabras como presión, molestia. ¿Te está molestando? Sí. ¿Te pongo un poquito más de anestesia? No. Ah, bueno, te está molestando. No me molesta. Entonces, tienen que saber rejugar, ¿verdad?, con la conducta del paciente. Hay veces que sí le está molestando, 100%, y hay que reforzarlo. Pero hay veces que es presión lo que el paciente siente. Esa presión para los niños es muy complicada, como yo puedo decirlo. Entonces, en esos casos, siempre le digo, ¿te pongo un poquito más de anestesia? Entonces, y automáticamente el paciente me dice, no quiero más. Entonces, bien, está anestesiado. Las sensaciones de presión, de tracción, todavía están vivas. O sea, suceden porque el niño está vivo. Entonces, le digo, ¿te está molestando? No. ¿Sientes mucha presión? Sí. Pero mira, no te la puedo quitar la presión. O sea, la presión no se va a ir con anestesia. La presión es algo que tú vas a sentir porque tú estás vivo, ¿verdad? Sí. ¿Tú no eres un niño zombie? No. ¿Tú estás vivo? Sí. Entonces es normal. Otra cosa es el sangrado. ¿Estoy botando sangre? Sí. O sea, sí, no digan mentira. Sí, estás botando sangre, pero no pasa nada, es normal. Tú eres un niño, ¿verdad? Sí. ¿Tú tienes sangre adentro? Sí. No está pasando nada, tranquilo. No pasa absolutamente nada. Son cosas que tú tienes que, ¿verdad?, buscar la manera de volteársela, pero no decirle mentira. No, tú no estás botando sangre y el niño no está sangrando. O sea. Entonces, al momento de que ya yo empiece a luxar, necesito siempre una gasa. Gasa en palatino o en lingual. ¿Por qué? Tengo visibilidad limitada, es una boca más pequeña. No siempre tengo una buena conducta, no siempre el paciente está así estático. Hay veces que se está moviendo, está peleando conmigo. Entonces, tengo que tener pendiente que tengo que tener una gasa por palatino o por lingual por el riesgo de asfixia. Y se los digo de experiencia, sí me ha pasado. Sí se han tragado bien. Entonces, hay que tener la gasa en palatino y en lingual. Ok, muy importante esa parte. No siempre se ve todo como el paciente, no siempre te ve la boca de la misma manera, entonces siempre pon una gasa. Doctor, ahí dice también controlar la posible aspiración. Ajá, que se lo trague. Oh, pensé que era de la... No, que se lo trague. Que se le trague el diente. Entonces, ¿qué voy a usar? Para hacer las expresiones forceps, igual que en un paciente adulto, ¿verdad? En caso de ¿El qué? Que se lo trague. sí, En el caso que me pasó, me di cuenta automáticamente, entonces levanté al niño de una vez y le metí la mano en la garganta, le metí el dedo y lo agarré el diente. O sea, me dio tiempo a hacerlo. O sea, me di cuenta, ¿verdad? De una vez, lo levanté y le metí el dedo atrás, hasta la úvula, le llegué el dedo y lo agarré y lo jalé y lo traje conmigo el diente. En caso de que se lo trague, muy probable es que se haya ido a vías digestivas y que vaya a salir por detrás. En caso de que es muy raro, pero se puede ir a vías respiratorias. Ajá, y no solamente un diente, sino hasta una corona que tú estés probando, que tú no pusiste una gasa, se te puede ir. En esos casos sí
habría que ir a hospital a tomar tomografía y localizar. Ajá. Eso pudiera agarrar como con un hilito o algo. Solamente la gasa se pone ya todo solo. Casa. Pero sí, muy probable es que se haya ido a vías digestivas y vaya a salir. Y también en casa pasa mucho. Yo he tenido casos de madres y padres que me han escrito que el niño se tragó el diente. Búscalo. Y lo buscan y después. Ok. Entonces, forceps. Uso forceps igual que en pacientes, ¿verdad? Adultos. Los forceps aquí pueden utilizar forceps normales, o sea, de adulto, pero también hay unos forceps para la dentición primaria. Son unos forceps más pediátricos, más pequeñitos, no sé si los han visto. Son unos más chiquititos, tienen la misma forma, la misma anatomía, pero son más pequeños. A mí me gustan más los más pequeños. Los puedo, en mi mano como que los puedo ocultar, los puedo agarrar bien, tengo mejor control y se adaptan muy bien a la anatomía del diente primario, porque están diseñados para ellos. En caso de que no los tenga, no pasa nada. Puedo hacerlo con un forceps normal. Ahora les enseño cuáles. Entonces, los forceps pediátricos vienen con la misma numeración de los forceps de adultos. Simplemente tienen la letra S después, de small. ¿Ok? Y solamente uso dos forceps. Uso un forceps superior y uno inferior. 150, 151, S. No tengo que usar ningún número de esos raros que ustedes ven, que 32, R, L, 16, 18, nada de eso. Nada. 150, 151, S. Ok, 150 small, 151 small. Ya. Para el diente que sea. Ya sea molar, ya sea incisivo, ya sea camino. 150, 151, listo, se acabó el tema. En caso de que no tenga la versión small, uso igual 150 y 151 de adulto, o sea, el tamaño normal, el que se usa para incisivos y premolares. Segundo problema. Ajá. Segundo problema. En ese caso, si no tengo la presentación small, no pasa nada, puedo usar los normales. Solo uso 150 y 151. Nada diferente, nada, ningún número raro, nada. Ninguno para izquierda, para derecha, todo igual. Miren, no me vayan a usar un forceps 16, ¿verdad? Un cuerno de vaca. No me vayan a usar eso porque, por ejemplo, aquí hay un germen. Si yo meto ese forceps a furca, me puedo traer el germen conmigo. ¿Ok? Hay que tener pendiente de esa parte. Hay que tener pendiente de esa parte al momento de luxar también. Yo tengo un germen debajo. Yo tengo un diente permanente aquí debajo, entonces no puedo usarlo. Yo tenía una pregunta acerca de la luxación, o sea, ¿cómo todavía es la luxación? La luxación, normalmente, tú ves que te enseñan a hacerlo como apical. En este caso vas a entrar en mesial y distal sin profundizar mucho. ¿Ok? Sino que vas a estar un poquito más recta y vas a luxar desde ahí. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el germen? Como un diente. Ahora te enseño una foto. Como un diente, literalmente. Elevadores. Lo que me preguntaba. Normalmente, si usted lee mal, va a decir que no se usan elevadores en dentición primaria. Ok, por el riesgo de que haya un diente permanente, de que te lo pueden usar, de que tal. Hay veces que sí hay que usar elevadores, hay veces que no. Muchas veces no. Si están quilosados, los molares, los segundos molares son bien difíciles. O sea, por más de que primario que uno crea, son bien difíciles. Yo le tengo mucho respeto, sobre todo a los inferiores, tengo mucho respeto. Hay que tener cuidado, obviamente, al momento de luxar, al momento de entrar al elevador, porque, por ejemplo, si yo tengo un diente al lado que no tiene formación radicular completa, lo puedo luxar. Por ejemplo, si yo estoy luxando un segundo molar superior o un segundo molar inferior y yo tengo un primer premolar y yo entro en mesial con ese punto de apoyo, yo puedo luxar mucho el premolar. Ok, tengo que tener pendiente eso porque no va a tener la raíz completa y se va a luxar muy fácil. Entonces, hay que tener esa parte pendiente. En casos de que, por ejemplo, no tenga preocupación, puedo luxar bien, normal. Pero hay veces que sí, yo les voy a decir como que mira, sí, piden un elevador porque está complicado. Hay veces que definitivamente sí no se usan, muchas veces no se usan. Periostótomo, igual antes del forceps, siempre pidan un periostótomo, siempre utilicen un periostótomo, comprobación de signos y síntomas. Y en caso de que, por ejemplo, tengan que usar un poquito, también pueden usar con el periostótomo, ¿ok? Sin necesidad de un elevador. Hay veces que yo luxo con el periostótomo normal, hay veces que sí utilizo elevador para poder
generar esa luxación. Cureta, no se curetea, no se hace nada. Por más patología que hay allá abajo, no se hace nada. ¿Ok? Acuérdense que yo tengo un germen ahí abajo. Si yo meto una cureta, le puedo dar al germen. Tengo que tener pendiente eso. No se sutura tampoco. Ninguna, por más de que grande que se hace molar primario, no se da sutura. Se deja así, abierto. Se va a cerrar todo, no te preocupes. No hay que suturar nada, el coágulo está ahí. O sea, a ver, si tú vas a extraer que la arcada completa de todo, pues es así. Igual si tú vas a levantar tu gajo también. Pero si tú vas a hacer una extracción, no se da sutura. Y en caso de que se dé, está absorbible. Pero no se da sutura. Lo que pasa es que, por ejemplo, si llega un paciente, ahora voy, si llega un paciente, por ejemplo, que tú tienes que extraerle todos los dientes porque caries severa de la infancia y tienes que hasta hacer la arcada completa, imagínate dejar tu esa herida tan grande, ahí sí quizás hay que suturar algo. Pero en caso de que tú tengas que hacer un colgajo, ahí sí se va a ir en esta posición hacia abajo. Una pequeña lección en aplicar. No sé qué. Yo la dejo ahí, Sí. aunque pueda afectar al diente. Sí, no se curetea. Nada, nunca se curetea, nada. Pero puedo darle el otro diente que ponerle si quieres por ahí. Salud. Haga esto, se deja ahí. Sí, no se curetea. Tú no estás viendo lo que tú estabas metiendo ahí adentro, ni en qué profundidad. Nunca. Dependiendo del caso, si se pueden indicar antibióticos. Desde antes, no después. No, su tratamiento completo de antibióticos. Ajá. Acuérdate que cuando el pH cambia en el sistema, como que en el área, a veces que la anestesia no funciona igual, a veces que tú puedes como diseminar esa infección, entonces hay veces que sí hay que dar antibiótico antes. Pero no por el hecho de tener una lesión preapical tienes que dar antibiótico siempre, ¿no? Son casos específicos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a extraer? Incisivos superiores, ok, son fáciles. Si se acuerdan de la clase de anatomía, son dientes con una raíz cónica, son muy sencillos. Unirradiculares, fácil acceso, fácil visibilidad. Casi siempre son por algún tipo de traumatismo o por lesiones de carismas restaurables. Okay. El movimiento tiene que ser con mucho cuidado. Yo tengo aquí el diente primario y aquí yo tengo el diente permanente. Entonces, yo no voy a hacer vestíbulo palatino, ¿verdad? Porque cuando yo vaya a agarrar el tubo vestibular, este ápice le da a este. ¿Sí? Entonces, en este caso, los movimientos van a ser de rotación. Agarro, froto, saco, de una vez. No hacer desplazamientos hacia palatinos y tener cuidado con fracturas apicales. Pero en este caso, movimientos de rotación, de una vez. Entro el forceps bien, tengo buen agarre, roto y saco de una vez. Salen súper fáciles, son sencillos. ¿Cómo se agarra eso? Si hay- ¿Cómo se agarra? O sea, que yo vamos- Tienes que entrarte sin miedo. El paciente está anestesiado. No le duele, no le molesta, tiene anestesia. Y el germen. El germen está por detrás. El germen no está aquí arriba, sino que está por detrás. Entonces, entro, normal, o sea, tengo un buen agarre, el germen está como por aquí atrás. Agarro, roto con todo y saco de una vez. No le den mente a eso. No lo pierdas. Eso sabe súper fácil. Fracturas. Por ejemplo, este paciente tuvo un traumatismo en la pandemia y se le fracturó la corona aquí. Lamentablemente, hay que hacer extracción. ¿Okay? Son fáciles. Ah, ok, espérate. Voy. La raíz se queda adentro. Ok, miren. Ajá, ok. Por ejemplo, digamos que esto sabe mejor que este. Digamos, anestesio, extraigo, aquí hay una fractura, ahí hay una fractura. Muy posiblemente, muy probablemente,
este pedazo se me va a quedar adentro, este de aquí. Entonces, a ponerme yo a buscarlo, ese fragmento se puede quedar ahí adentro. Ok, ahora bien, si yo extraigo esa apertura y se ve, no le queda ahí, por comodidad lo voy a dejar ahí, no quita. Pero si es una porción apical hasta allá arriba, dejen eso ahí. Ok, el tejido se va a cerrar, normal, se cierra, y pueden pasar dos cosas. Uno, el cuerpo reabsorbe ese fragmento apical y se olvida del mundo. O sea, como si fuese un cuerpo extraño, lo absorbe, lo elimina y listo, se acabó el tema. Segunda cosa que puede suceder, a medida que vaya bajando este incisivo de aquí, lo va empujando y reducciona otra vez como un fragmentito. Ese fragmentito sale. Hay veces que sí hay que extraerlo también, hay veces que sí se hace la extracción de ese fragmento, o hay veces que el mismo diente lo saca solito. ¿Y no hay forma de que eso por lo que reciba? No, no se sale. Eso muchas veces se elimina o si no, reerupción. Y ya no pasa nada. Lo que pasa es que al yo meterme para allá arriba sin llover, en este caso pues sí, ese germen está muy arriba, pero para yo tener que meterme para allá con una cureta a buscar o a usar eso, prefiero dejarlo ahí. Ok, no pasa nada. Molares superiores. Entonces, aquí tengo que tener pendiente un par de cosas. El germen del premolar está aquí adentro. Está entre las tres raíces, en superior. Está aquí. Esto se luxa normal de vestibular a palatino y puede haber diferentes grados, o casi siempre hay diferentes grados de reabsorción en las raíces. Normalmente las dos vestibulares están más absorbidas y la palatina está completa. Entonces, cuando yo lo luxe, me va a dar más trabajo desprender ese fragmento palatino. Es el que da un poquito más de trabajo. Entonces, si ustedes se fijan, miren este es un molar primario de extracción clínica. Miren la raíz palatina. Aquí. Entonces, esa, a pesar de que sí es un molar primario y que se supone que son mucho más fáciles, no es tan sencillo como a veces se ve. Ok, hay que tener pendiente esto. Y recuerden que aquí adentro, aquí en el centro, es donde va el germen premolar. Entonces, debe usar con cuidado. Sector antero inferior. Fíjense aquí, la erupción ectópica, ¿verdad? De ese incisivo es un principal motivo de consulta, de extracción, por ser 151, 151S, igual a los movimientos de rotación. Hay veces que no puedo agarrarlo muy bien porque tengo un diente aquí en palatín, en lingual. Entonces, cuando yo trate de usar el forceps aquí, no siempre tengo un muy buen agarre. Entonces, hay veces que tengo que usarlo y quitarlo así, usándolo. ¿Ok? Pero hay veces que sí. Sobre todo cuando son forceps pediátricos, que son más chiquitos, sí pueden entrar ahí. Pero hay veces que no entran muy bien. En inferior, molares. Dos raíces largas, acuérdense, una mesial, una distal, una cinturita bien marcada y el germen en el centro, igual. Entonces, tengo que tener pendiente que la reabsorción va desde el centro hacia afuera. Entonces, miren por ejemplo cómo reabsorbió la raíz distal, pero miren la raíz mesial, cómo está completita. Entonces, cuando yo vaya a luxar esto, tengo que tener mucho cuidado porque es muy probable que se me vaya a traer. Entonces, igual, forceps 151 o 151S, movimientos vestibulolinguales, y hay veces donde hay una técnica de odontosección en edición primaria. En el caso de que se fracture esa raíz, ¿verdad? Como... Dependiendo de dónde se te fractura. Por ejemplo, si se te fractura ahí, yo te voy a decir que lo dejes ahí. Ok. Si se te fractura aquí, posiblemente tengamos que usarla para poder sacarla. ¿Cómo? Con mucho cuidado. Pero no se utiliza ningún 16, no se utiliza el 16 ni el 18. No. Imagínate si tú metes un 16 ahí. ¿A qué le va a dar? A ver, ¿no? En temporal no se utiliza, No. más 150 y 150. Sí. Si tú metes un 16 ahí, para agarrar, ¿verdad? Los cuernos, lo que agarra ahí. Y si lo agarra ahí, tú estás tocando el freno permanente. Ajá. Muy probable que eso se vaya a fracturar. Muy probable. Míralo ahí. Camila, que me preguntaste. Mira el germen. En este caso, miren el germen ahí donde vino con todo. Ya la persona vino.
sea, el niño se quedó sin premolar. Bueno, en ese caso, quizás, si tú te das cuenta muy rápidamente, puedas agarrarlo y entrarlo. Ponerlo quizás, ponerlo en posición y ahí sí da unos puntitos para agarrarlo allá adentro. Y ver qué pasa. Si no, sí, se perdió. Lamentablemente. Y, doctor, perdón, no tenía ningún tipo de raíz. O sea, el germen No, era porque solo no, la ahí raíz. no. Mira, esto no tiene retorsión, mira que solamente está la corona. Una parte de la corona, ni siquiera está completa la corona. Por eso era así, porque la raíz. Olvídalo. Quizás sí, la raíz lo tenía muy sostenido, muy agarrado, y esto no tener nada de como anclarse. Mira con todo. En ese caso había que entregar más. No, porque mira la condición de... Sí, eso ya lo hice. Quizás en este caso, hacemos otra sección ahí. Entonces, Se hace la concepción y después se mete el germen ¿y después? y después entra el germen otra vez. No, porque si odontosección. No, en este caso, no, yo te estoy diciendo algo que yo, o sea, que me ocurre, es quitarlo y entrar el germen a donde estaba, ahí ver qué pueda pasar. Es una opción, o dejarlo así, pero se perdió. Si tú haces una protección, no sé, eso no va a pasar el germen. Ajá, si tú hubiese, quizás si esta persona hubiese seccionado antes de, no para el germen. Pero eso fue producto de la confusión de Brugans. No. En este caso, me parece que no. Entonces simplemente que lo hicieron a la mala y mira cómo estaba como perfectamente agarrado aquí. Y por las raíces. ¿No? Fíjate que es un niño muy pequeño, porque mira las raíces que están completitas. O sea, tiene que ser un niño muy pequeño. Pero en ese caso, para saber si están fusionados o agarrados, podemos checar con la radiografía, ¿no? O sea, hay que tomar radiografía. No están fusionados, pero sí hay que revisar unos radiografías. Pero mírenlo ahí, o sea, básicamente el premolar viene ahí, entre las dos raíces. Entonces el tema viene ahí. Que si está muy agarrado, muy sostenido por las raíces, esto puede venir con esto, eso puede venir en este lado. Entonces, en casos, por ejemplo, que ya que son sección, una técnica que se describe, no es algo muy común, la verdad, si les soy muy honesto. Pero básicamente, ¿verdad? Fresa, tener pendiente que hay un germen y un fulcan, entonces no es que yo voy a meter esa fresa para allá abajo con gusto, sino que tengo que entrar la fresa con cuidado y después, por fragmento, hacer la extracción. Miren este caso. Esta paciente es Hillary, le hicimos en el posgrado, ella tenía 12 años y ya teníamos este diente primario. En este diente primario teníamos una lesión cavitada, es este, y yo teníamos un premolar que no estaba, ¿verdad?, reabsorbiendo las raíces del diente. Entonces decidimos hacer la extracción no solamente por la lesión de caries, sino también para poder, fíjense el desarrollo radicular que tiene este premolar, que ya está un poquito más avanzado. Entonces decidimos hacer la extracción para que el germen se pudiera poner como en su lugar. Se anestesió. Dime. Una pregunta sobre la liposucción. Como el diente tiene la curva y la liposucción tiene que llegar justamente hasta la punta del diente, ¿qué pasa si tal vez nosotros no llegamos a la curva, llegamos a lo mejor un milímetro antes de llegar a la curva y como El elevador. exacto, También. para Hay que hacerlo con cuidado y ya. Ajá, no es que tú metes esa fresa, ¿verdad?, para allá abajo. Tú lo vas haciendo con cuidado. Por ejemplo, hay casos donde quizás haya agenesia de ese premolar. Entonces, en ese caso, tú puedes meter esa fresa para allá abajo. En este caso, si tú te fijas, mira que la furca está completamente limpia. Mira que, aquí, mira esta. La furca y mira el premolar donde está. O sea, por más que yo hubiese metido esa fresa, mira todo el hueso que yo tengo ahí. O sea, no hubiese habido forma, quizás, ¿verdad?, haciéndolo a lo loco. Pero en ese caso, entrando la fresa bien a furca, fíjate que no hay forma de darte ese premolar. Cada caso es diferente, o sea, tú tienes que tomar tu radiografía y evaluar. Pero en ese caso, el premolar está mucho más abajo en el hueso. Entonces, no hay preocupación ahí. No hay tanta preocupación. Una pregunta, en ese caso, si no hubiese lesión de caries en ese molar primario, ¿el premolar hubiese salido naturalmente o no? Creo que el ortodoncista lo hubiese mandado a extraer, como sea. Si te fijas, mira el folículo como que se ve muy agrandado. Aquí. Ese folículo está como muy agrandado. Y por la formación radicular,
tiene mucha raíz ya, para no haber erosionado. Entonces, a que se retenga ahí, mejor ayudar. Y en caso de los gaulodontis, Ajá. Sí, ¿cómo sí, lo sí. vamos a extraer? No, en ese caso lo vas a hacer mal. Pero sí, hay que tener mucho cuidado cuando uno vaya a extraer. Acuérdate que el odontismo es muy raro en dentición primaria. Eso casi siempre es dentición permanente. Pero sí, puede ser que se haya y hay que tener cuidado con los ápices que se pueden fracturar. Pero eso sí lo hacen muy mal. Eso nunca se me ocurriría a mí hacerlo. Entonces, miren, se intentó luxar todo, el diente estaba muy luxado y no hubo forma de que mesiodistalmente, con el espacio que tuviéramos aquí disponible, el diente pudiese salir. Por más que se intentó, no lo logró. ¿Ok? Entonces, ya teníamos una paciente cansada, una paciente que ya estaba llorosa, una paciente que ya estaba, ¿verdad?, desesperada. Entonces decidimos cambiar algo mismito en el momento, el plan de tratamiento, o bueno, en la manera en que hacerlo, y decidimos seccionar el molar. En este caso, con una fresa, ¿verdad?, larga, troncocónica de diamante, y con abundante irrigación, se entró y se seccionó el molar vestíbulo igualmente, ¿verdad?, porque yo tengo dos raíces aquí. Con ayuda de una legra, en este caso, se terminó, ¿verdad?, de hacer la sección y ya al estar seccionado ya los dos fragmentos pudieron salir fácilmente. Se queda así. Ok, en este caso sí se colocó un mantenedor de espacio también. Al premolar estar todavía un poquito más abajo, donde quedar un buen remanente de hueso, se decidió colocar un mantenedor de espacio para poder guardar su espacio bien con ese premolar. Así quedó. Bueno, ni algo raro, la verdad. Ese es el único caso que yo les puedo decir que yo he tenido que hacer una sección. Nunca me había pasado, es la primera vez. Y nada, funcionó bastante bien. Entonces, decisión permanente joven, como lo que les dije que me pueden tocar, o les pueden tocar. Traumatismos u ortodoncia. Si se fijan aquí, miren este premolar, raíces abiertas, no tienen ápice cerrado, fáciles de hacer. El diente joven tiene algunas ventajas como esas, que se deja luxar fácilmente. Son muy fáciles, se luxan súper sencillamente. Se agarran con un corte y salen los tipos. Me encanta. El ápice abierto es una muy buena ventaja. Entonces, ¿qué me puede pasar en el momento de hacer una extracción? ¿Ok? Intraoperatorios. Se me puede fracturar, se me puede hacer algún fragmento radicular. Con algún ápice se me puede fracturar. Recuérdense que si se me queda un ápice muy cerca del germen, lo dejo ahí, no pasa nada. Ya sea un molar, ya sea un incisivo, canino, whatever, lo dejo ahí, no pasa nada. Puedo avulsionar un diente temporal adyacente. Puedo luxar de tal manera donde me traiga dos dientes. Sobre todo si tienen ya rotación radicular. Y también puedo luxar o avulsionar un diente permanente continuo. Por ejemplo, si me mandan a extraer este premolar y yo vengo aquí, un elevador demasiado grueso y demasiada fuerza, luxo y puedo luxar este, porque se va a luxar muy fácil. Inclusive puedo llegar a avulsionar. Y ha pasado aquí. ¿Ok? Donde están dando luz a un diente permanente y se traen todos. Cuidado. Postoperatorio, dolor raro, pero puede haber dolor. Inflamación también muy raro. Muchos papás siempre me preguntan como que, ¿verdad? A un incisivo ectópico, ¿hay que dar antibiótico? ¿Hay que darle analgésico? No. Nada. Okay. Eso es un diente primario, esto es algo muy sencillo. Pero no suena nada. Okay. Infecciones escasas. Okay. Hematomas o hemorragias, que también son raras. Nunca ha pasado, gracias a Dios. Postoperatorio. Termino mi extracción, el paciente, ¿verdad? Todo bien. Hago un mostazo, todo perfecto. Le dejo su casa, está muriendo. Y no le digo al paciente, te puedo parar, adiós, mamá, bye. Se puede llevar a Juan y nos vemos otro día. No. Hay que explicar ahora. Ok. Tiene que quedarse muriendo esa gasa. 10 minutos mínimo. Ok, mira, él se va a quedar ahora muriendo esa gasa, muerde esa toallita, muerde la gasa, 10 minutos ahí porque si no va a botar sangre. Le doy gasas extra a la mamá por si acaso.
Que ese día no me lo enjuague, no me escupa. Si el paciente escupe sin control, como un paciente pediátrico, un niño, puede soltar el coágulo que está formado ahí adentro y empieza a sangrar otra vez. Entonces, trata de no hacer eso. Dieta blanda y fría, helado, yogur, malteada, gelatina, una pasta no caliente, una sopita no caliente, un purecito. ¿Okay? Helado, siempre funciona. A los niños les encanta el helado, entonces vaya a comerle un heladito. Bien. El cepillado ese día, mucho cuidado, la mamá lo va a hacer despacito en esa zona para no desprender el coágulo y que no sangre. Importante, muy importante en odontopediatría, que el niño no se chupe el labio y que el niño no se muerda el labio. Lo primero que va a hacer el niño, desde que se empieza a sentir la anestesia, es así. ¿Por qué? Porque está gordo, inflado, siente ese hormigueo, él se lo quiere sentir, lo que está pasando. Después de que uno termina la anestesia, empiezan ahí, a dar al labio, ahí. Otra cosa que pueden hacer es empezar a chuparse el labio. Se muerden sin control. Está anestesiado, o sea que se puede dar una bendita mordida y no lo va a sentir porque está anestesiado. Entonces, cuando esa anestesia se le pase, le duele más que el diablo. Ok, duele mucho. Y no solamente duele, miren cómo se le pone. Ok, este paciente se chupó el labio, se pasó todo el tiempo chupándose el labio, miren cómo se le puso. Y este otro se mordió. Miren la costra blanca que se le formó ahí. Duele mucho. Duele mucho. Entonces, tienen que dar las recomendaciones de lugar siempre, no solamente con una extracción, una restauración que tuvieron que anestesiar, una terapia pulpar que obviamente hubo que anestesiar, tienen que decir que no se muerda. La operatoria básicamente se lo vemos con los adultos. ¿A los niños también les puede dar un Trixon? Sí, pero casi sí, son las mismas indicaciones, pero puedes explicar al niño, ¿verdad? Más sencillo. Y que no se muera. Pasa esto, les duele mucho. Ok, duele mucho. Los papás creen que se infectó, los papás creen que uno hizo algo mal, los papás creen que uno le dio que sé cuánto, nada de eso. Ok, hay que esperar el curso de que esto cicatrice. Pueden indicar algún tipo de gel, por ejemplo un gel de ácido hialurónico, para que ayude con esa cicatrización, pero hay que esperar. Ok, no hay mucho que hacer, lamentablemente, esperar. Y obviamente yo sé que es un tema desagradable en algunos niños el tema de la restricción, pero siempre hay una manera de verdad de manejar la conducta del paciente. Siempre hay una manera de tú como que tener esa ilusión con el niño de que mira, te va a dejar el ratón, te va a dejar el tooth fairy. Puedes tener ese tipo de cosas, ok, a tu ventana. Mira, te va a dejar el ratón hoy y puedes terminar un procedimiento difícil donde el paciente lloró, pero desde que el paciente vea el diente, desde que el paciente vea que wow, muré un diente, me va a dejar el ratón, o sea, posiblemente se vaya a poner muy feliz. El tema, ¿verdad?, del dinero que le van a regalar, son cosas que ustedes pueden usar como que wow, mira, te voy a dejar el ratón hoy, mira qué chulo tu diente, son cosas con las que ustedes pueden jugar. Ok, obviamente yo sé que es un procedimiento no siempre muy agradable, pero tienen eso su ventaja. Ok, en clínica normalmente se llevan sus dientes, nadie los, o sea, yo siempre les digo en teoría, pero nadie lo hace, pero hay unos cofrecitos que traen, ¿verdad?, para dientes, que lo venden. Pueden tener de eso, se pueden comprar uno por grupo y pueden, ¿verdad?, dárselo a un niño así, que tenga como esa ilusión, porque la parte de la odontopediatría, aunque yo sé que a mucha gente no le gusta, puede llegar a ser chulo. ¿Ok?